Sean bienvenidos, mis amados hermanos, a este nuevo estudio para la Iglesia Cristiana Gerizim. Vamos a tener en esta ocasión otro más de las lecciones en el Evangelio de según San Marcos. Quedó todavía pendiente esta parte del capítulo 3 y vamos a iniciar una serie de lecciones agrupadas bajo este título: Ministerio posterior de Jesús en Galilea. Entonces, esta será la parte 1, mis amados hermanos. Tenemos esta verdad central, puesto que la parte principal de esta lección va a enfocarse sobre cómo el Señor Jesucristo eligió a 12 de sus discípulos para convivir con ellos, para transformarlos. Podemos decir que esta es la verdad central. La única característica en común que tenían los 12 discípulos seleccionados por Jesús para ser sus testigos más cercanos era su decisión de obedecer y seguir a Jesús. Era un grupo muy diverso de personas con distintas habilidades, distintos orígenes, pero todos ellos respondieron a la voz del Señor Jesús cuando le dijo: sígueme. Obedecieron y siguieron a Jesús. Dentro de un contexto histórico-geográfico, vamos a abordar la región de Idumea, puesto que Marcos se dedica en esta parte del capítulo 3 a nombrar una serie de zonas geográficas en donde el Señor Jesucristo se movió con sus discípulos para predicar. Vamos a escuchar diversas regiones y las vamos a identificar en un mapa. Entre ellas, esta región que llama mucho la atención, Idumea. También recordaremos, porque ya lo vimos en los pasajes de los otros evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan, al par de discípulos que eran hermanos entre sí, a los cuales el Señor Jesús les llamó Boanerges. Y en el listado de los discípulos, uno de ellos aparece con este título: el cananista. Así le llamó, o así se tradujo el término por Marcos. Así pues, empezamos con Idumea. Idumea fue una región situada al sur de Judea y poblada por gentiles. Miren ustedes, aquí está enmarcada la región de Idumea. Este es Judea y vemos aquí en este puntito a Jerusalén. Bueno, Idumea estaba al sur de Judea. Los griegos y los romanos usaban este término para referirse a Edom. Recordamos los mapas del Antiguo Testamento y exactamente en esta área estaba Edom, la descendencia de Esaú, al cual también se le llamó Edom, y también se usaba este término, los idumeos. En tiempos de Cristo, los idumeos ocupaban la región de Palestina, entonces al sur de Judea. Otro término, el término Boanerges. Es un nombre muy apropiado para los hermanos Jacobo y Juan, que ocasionalmente expresaban actitudes ambiciosas y violentas que el Señor Jesús corrigió con sus enseñanzas. Algunos de estos pasajes van a ser abordados en el desarrollo de nuestro estudio. Boanerges significa hijos del trueno. Esta expresión semítica puede traducirse como hombres tempestuosos, en el sentido de personas de carácter impulsivo
que hacen y después piensan, según vamos a verlo en Lucas 9:54, o ambicioso, como lo vamos a ver posteriormente en el capítulo 10 de Marcos, versículos 35 al 37. Más sobre este término, Boanerges, lo vamos a ver en este estudio. Cananista. Celote es la forma griega de la palabra cananista. De hecho, en algunas versiones se ve cananita también. Estas dos palabras pueden traducirse como celoso o fanático. Se dio también este nombre a un grupo nacionalista judío que se rebeló contra Roma. Los celotes creían que solo Dios podía ser el rey legítimo de Israel, y mientras el judaísmo aceptara el control romano de la nación, la era mesiánica no se iniciaría. A causa de una rebelión precisamente dirigida por estos celotes, es que en los años 67 al 70, Roma invadió la Tierra Santa y propició la caída, la destrucción de Jerusalén. Ahora sí, tenemos este punto número 1. Tiene un nombre largo, pero acuérdense que estamos iniciando otra sección del Evangelio de Marcos. Entonces, Marcos realiza un resumen introductorio en donde relata de una manera muy sintética la actividad de Jesús alrededor del mar de Galilea. Para este efecto, vamos a tomar nuestra base bíblica en los versículos 7 al 12 de Marcos 3. Vamos a dar lectura a los versículos 7 al 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Este pasaje de resumen es similar en contexto y carácter al Marcos 2:13, donde leemos: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Entonces, si se fijan, hay en común el inicio de esta segunda sección con este pasaje que acabamos de leer de Marcos 3, del 7 al 10. Un elemento adicional es que Jesús se retiró con sus discípulos que participaban tanto de la hostilidad como de la aclamación popular dirigida a Jesús. Mucha gente de Galilea le siguió y, atraídos por las cosas que hacía, es decir, los milagros de sanidad, muchos vinieron de lugares de fuera de Galilea, del sur, de Judea, de Jerusalén. Y en el versículo 8 se nos menciona una región después de Jerusalén. De acuerdo a la lectura que acabamos de hacer, viene la región de
Idumea, que está acá, como habíamos dicho en el contexto inicial, está acá en el sur, ¿verdad? También venían del oriente, entiéndase esta área que se llama Transjordania, que se encuentra de este lado del río de Jordán, en la región que se llama Perea, que es esta que estoy enmarcando aquí. Y del norte, regiones tan alejadas, en las costas de Fenicia, las ciudades de Tiro y de Sidón. Jesús pasó tiempo en todas estas áreas, excepto Idumea. Vamos a comprobar cómo en algunas de estas citas podemos encontrar que realmente el Señor Jesucristo, comprobamos en la palabra de Dios, las descripciones que da el Evangelio de Marcos sobre este desarrollo en su predicación y en su enseñanza que tuvo el Señor Jesús en esta etapa de su ministerio. 5.1 dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esto está precisamente en la región de Transjordania. El 7.24 dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no se pudo esconder. En Marcos 10.1 se nos menciona otras regiones. Leemos: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Habla de el otro lado del Jordán, es precisamente la región de Transjordania. Y por último, en Marcos 11.11 leemos aquí: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Tan intenso fue el impacto del ministerio de sanidad de Jesús y el deseo de cuantos tenían plagas por tocarle. En este respecto, la palabra plagas es mastigas, que se traduce por azotes en el versículo 5:29. Azotes y azote, precisamente en Marcos 5, cuando se relata la sanidad de la mujer con flujo de sangre. En este capítulo 5 se repite esta palabra: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahí aparece esta palabra, mastigas. Entonces, tan intenso fue el impacto que dijo a sus discípulos que le tuvieran siempre lista la barca para, en cierto sentido, escapar del asedio de las multitudes en un momento dado, o adentrarse en el mar y poder tener una predicación o enseñanza con la gente que allí estaba. Pero en este caso, en el versículo que se menciona acerca de que tuviesen lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, estamos hablando del versículo 9. Ahí lo vemos en el versículo 9 y en la imagen. Solo Marcos anota este detalle, lo cual sugiere el recuerdo de un testigo ocular como lo fue Pedro. Ahora pasamos a la lectura en nuestra porción bíblica de los versículos 11 y 12. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él,
y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. Entre las multitudes, como acabamos de leer, había endemoniados, gente cuya habla y conducta estaban dominadas por espíritus inmundos, mismos que reconocían la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios y que se sentían profundamente amenazados por su presencia. Jesús no aceptó sus repetidos gritos de reconocimiento y les ordenó que no le descubriesen. Y eso precisamente lo acabamos de leer en el versículo 12. Al acallar los gritos prematuros de ellos, Jesús reafirmó su sumisión a los planes de Dios tocante a la manifestación progresiva de su identidad y de su misión. Así que, amados hermanos, si alguno de ustedes o algún otro hermano que esté oyendo este estudio pudiera no comprender por qué el Señor Jesucristo ordenaba a estas personas, al inmundo, ¿verdad? Al espíritu inmundo, cuando salía de las personas, que callasen, era precisamente porque debía apegarse nuestro Señor Jesús como Hijo obediente a los planes del Padre Celestial, que según entendemos había determinado que su identidad se iba a manifestar de una manera progresiva, poco a poco, y además también de manera progresiva su misión. Entonces, esta segunda sección de la predicación del Señor Jesús en Galilea, ahora Marcos nos presenta la designación de los 12 discípulos. Marcos no utiliza en este pasaje el término apóstoles, sino que fue hasta en Lucas capítulo 6, es la parte de la palabra de Dios donde se lee esto. Ya abordaremos ese versículo más adelante. Bueno, vamos a dosificar la lectura, el estudio de la palabra de Dios con nuestro avance progresivo también. Vamos a leer el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Desde las tierras bajas que se encontraban al lado del lago, Jesús subió al monte. Y se piensa que ese monte estaba en Galilea Central, según lo podemos nosotros leer más adelante en Marcos 6:46, porque dice así: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús pasaba tiempo especial de oración y para ello subía a un monte, ¿verdad? En Galilea. Aquí lo vemos que va subiendo a través del monte y dice: tras tomar la iniciativa, llamó así a los que él quiso, a saber, los 12, y vinieron de la multitud a él. Fíjense, 12 fueron los que el Señor Jesús seleccionó de un gran grupo de seguidores, de discípulos. En Lucas 6:13 podemos leer a este respecto, que dice así: y cuando era de día, o sea que pasó la noche orando en el monte, y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Fíjense, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, es decir, enviados.
Marcos ya había dicho que Jesús tenía muchos otros discípulos. Y lo repasamos en el capítulo 2, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Fíjense cómo recalca Marcos, muchos que le habían seguido. Bien. Ahora continuamos con la lectura de los versículos 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Él estableció. Entonces, damos énfasis en esta palabra. Estableció. Poieo, que literalmente se puede traducir él hizo, pero también significa convertir, constituir, practicar. Entonces, él hizo, constituyó a esos 12 discípulos por dos razones. Y va la primera. 1. Para que estuviesen con él. Una asociación cercana, tenerlos cerca, para entrenarlos. Como decimos ahora, un entrenamiento 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y 2, segundo motivo, para enviarlos a predicar. La idea de predicar al pueblo se ve claramente descrita en estos versículos. Empezamos con Marcos 1:4. Miren bien quién está predicando aquí. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y allí mismo, Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces, primero Juan, el Bautista, luego vino Jesús y ahora sus discípulos. Y que durante ese tiempo de predicación tuviesen autoridad delegada del Señor Jesús para echar fuera demonios. El verbo para echar fuera demonios es ekbayein. Marcos dedicó la atención a la asociación de los discípulos con Jesús y a la preparación para sus ministerios. El número 12 corresponde a las 12 tribus de Israel, expresando de esa manera la autoridad de Jesús sobre toda la nación. Ya sabemos que en el Antiguo Testamento eran 12 tribus de Israel. Bueno, aquí tenemos en el Nuevo Testamento estos 12 discípulos. La expresión los 12 llegó a ser una designación oficial o título de aquellos nombrados por Jesús en esta ocasión. Miren ustedes, tenemos esta secuencia de al menos 3 citas bíblicas. Escuche usted Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Ahí se dice los 12. Ahora leemos Marcos 6:7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2
y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y ahora en el 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aunque significativamente relacionado con Israel, nunca se les llama un Israel nuevo o un Israel espiritual. Más bien, estos 12 discípulos fueron el núcleo de una nueva comunidad venidera, la Iglesia. Y para ello vamos a tener la lectura de estas dos porciones bíblicas, Mateo 16, 16 al 20, la cual dice así: respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y con mayor claridad leemos ahora Hechos 1, 5 al 8, donde como instrucciones reciben los discípulos, entre ellos los 12, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos entonces a la parte final, donde está concentrado precisamente el listado de los 12 discípulos. Hago una aclaración. Esta porción bíblica viene repetida en Mateo y en Lucas. Y estos dos evangelios ya fueron estudiados. Entonces, siendo Marcos el último de los evangelios que estamos estudiando, entendamos, mis amados hermanos, que en este pasaje hay una multitud de citas complementarias que vamos a echar mano para ahora tener una visión integral de este episodio durante el cual el Señor Jesús nombró, seleccionó sus 12 discípulos. La palabra de Dios dice así: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo,
Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Estos versículos dan un listado tradicional de los nombres de los dos individuos designados. Encabeza la lista, es decir, está en primer lugar. ¿Anotamos quién? Simón, del cual podemos encontrar esta cita complementaria en Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Jesús le puso, de acuerdo a este versículo, el sobrenombre Pedro. En Juan 1:42 se menciona así prácticamente sus tres nombres. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El equivalente griego del arameo Cefas, que significa piedra o roca. Este apelativo, este nombre, probablemente describía su papel de liderazgo durante el ministerio de Jesús y en el inicio de la iglesia primitiva. Tenemos dos citas que ya fueron previamente leídas, una de ellas, la de Mateo 16, 16 al 20, que es el pasaje donde el Señor Jesucristo reconoce en Pedro, en sus palabras, la noción de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que nos falta nada más la lectura de Efesios 2:20, que dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y no se refería a su carácter personal, sino que era acerca de lo que él había manifestado a la pregunta del Señor Jesús. Los hijos de Zebedeo, descritos en el versículo 17, Juan y Jacobo, ahí los vemos, Juan y Jacobo, tienen ambos por sobrenombre Boanerges, que es un modismo hebreo que Marcos interpretó como hijos del trueno. Aquí tenemos tres citas bíblicas en donde se menciona por qué se tradujo como hijos del trueno. Empezamos con Marcos 9:38. Veamos. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahora Marcos 10:35 al 37, que dice así: Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Bastante codiciosos, ¿verdad? Y ahora Lucas 9:54, que dice así:
Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Así que los vemos ahí bastante diligentes, muy serviciales. Una vez escuché al hermano Adrian Rogers en Gloria esté, que él dijo que habían pedido una rostizada celestial, ¿verdad? Estaban pidiendo para los samaritanos que no habían recibido al Señor Jesús. Bueno, el criterio de este comentarista bíblico dice que, aunque tal vez Jesús tenía en mente un significado más cortés, pero de todos modos está desconocido. Ya van 3 discípulos, ¿verdad? Aparte de Andrés, hay un dato, fíjense, aparte de Andrés, Judas Iscariote y posiblemente Jacobo, hijo de Alfeo, nombrado como Jacobo el menor en Marcos 15:40. Fíjense, es importante luego conocer el otro nombre con que también se llama alguno de los apóstoles. Entonces, Marcos 15:40 dice así: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Entonces, Jacobo el menor. Los demás nombres no vuelven a aparecer, al menos en el libro de Marcos. Felipe, aquí está Felipe, del cual recordamos Juan 1:43 al 45. Aquí está uno de los hechos que tuvo Felipe. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Acá está Bartolomé, que también tenía otro nombre. Lo leemos aquí. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces, Bartolomé y Natanael son el mismo discípulo. Mateo, ya en una lección, acá, habíamos considerado que tenía otro nombre, Leví. Vamos a recordarlo. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Esto ya lo vimos en una lección pasada. Vienen los demás. Tomás, descrito en Juan 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Algo dramático, ¿verdad? Bien. Jacobo, hijo de Alfeo, probablemente no era hermano de Leví. Tadeo. Judas, es su otro nombre, hermano o hijo de Jacobo. Y esto lo leemos en Lucas 6:16 y Hechos 1:13. Ahí dice Judas, habíamos dicho el nombre es Tadeo, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor, ya que en Lucas 6 viene el listado de los apóstoles. Y Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto
donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Judas, hermano, algunos piensan que es hijo de Jacobo. Y de este listado, el último que aparece es Simón, que en el Evangelio de Marcos le llaman el cananista, ¿verdad? Y ahorita acabamos de leer que le ponen como sobrenombre Simón el celote, ¿verdad? Y entonces por eso es oportuno el comentario decir que celote, que probablemente indicaba su celo por el honor de Dios, no tanto un nacionalismo extremo. Al contrario de este Simón el cananista o celote que tenía un fervor por Dios, estaba Judas Iscariote, que significa un hombre de Queriot, el único que no era de Galilea, porque Queriot es una ciudad que está en Judea. Vamos a leer los pasajes en Juan 6:71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y en el 13:26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Judas, como todo el mundo lo sabe, el que entregó a Jesús a sus enemigos. Y tenemos estas citas de Marcos 14, 10 al 11, dice así. Entonces, Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Y cómo le entregó? Así es como lo relata Marcos. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas, y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y lo prendieron. Aquí entonces, mis amados hermanos, termina el estudio, termina la porción bíblica que corresponde a la elección de los 12 y ahora sí ya tiene conformado el Señor Jesucristo su núcleo más cercano de discípulos, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir aprendiendo más acerca del ministerio del Señor Jesús en Galilea. Por lo pronto, la aplicación del estudio. Aunque Jesús era el blanco del fuego de los líderes religiosos, seguía ganando popularidad entre el pueblo. Algunos eran curiosos, otros buscaban sanidad, otros querían hallar evidencia para usarlas en su contra. Sabemos que son los escribas y los fariseos. Y otros querían saber si en realidad
era el Mesías. La mayoría no entendía la verdadera dimensión de lo que ocurría entre ellos. Hoy día, la gente sigue al Señor por idéntica variedad de razones. ¿Cuál es la razón primordial por la que usted sigue al Señor? ¿Cuál es la razón? ¿Qué buscamos en Él? Podemos mencionar de las más aceptables, que le seguimos por gratitud, le seguimos porque Él es Dios, le obedecemos porque Él dio su vida por nosotros. Así entonces, en este momento, esta es la pregunta de reflexión. ¿Cuál es la razón primordial por la que usted, amado hermano, sigue al Señor? Oramos para que el Señor Jesucristo selle esta lección, esta palabra, en sus corazones y que a su vez reflexione por qué sigue al Señor Jesucristo. Un abrazo a la distancia y muchos saludos a los hermanos que estudian la palabra de Dios, en este momento el Evangelio de Marcos. Dios les bendiga.